¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Víctor Guerrero de Consultoría 3P, donde apoyamos el sector público a través de la administración estratégica, servicios de coaching y facilitación de procesos grupales para abordar los retos públicos. En esta sección estamos platicando con personalidades del sector académico, social, privado y público para que nos platiquen cómo están colaborando entre sectores para abordar las problemáticas que nos aquejan a la sociedad. Y en esta ocasión, el sector público está muy bien representado por el maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez, quien es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, maestro en diseño urbano arquitectónico por la Universidad de La Salle, tiene estudios de doctorado en artes por la Universidad de Guanajuato y ha sido director estatal de infraestructura deportiva, director estatal de desarrollo familiar y comunitario en el gobierno del estado de Guanajuato, director de desarrollo urbano en el municipio de Silao, Guanajuato. Ha sido coordinador de proyectos estratégicos del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato y en la misma institución ha sido director de desarrollo estudiantil y actualmente se desempeña como director de extensión cultural. Y pues bueno, además de tener el gusto de conocerlo y saber y conocerlo que es una persona muy sensible, humana, profesional y siempre dispuesta a ayudar a las demás personas. Entonces, maestro, pues muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo y pues bienvenido. Pues muchísimas gracias. Por el contrario, eh, pues muy agradecido porque me inviten a esta fase del proyecto de consultoría que están emprendiendo, del cual estoy seguro que les va a ir muy bien. Los conozco desde estudiantes, sé lo emprendedores, lo movido que son. Y en esta fase profesional que están emprendiendo, estoy seguro que ya tienen ganados muchos aliados. Yo entre ellos, yo estoy para colaborar con ustedes en lo que necesiten, Víctor Dazaev. Muchísimas gracias, de verdad, maestro. Y pues bueno, iniciamos esta sección, ya lo presenté en el aspecto meramente profesional, académico, sin embargo, pues para quien no tiene el gusto de conocerlo, nos gustaría que nos platicara un poco más sobre quién es la persona Osvaldo Chávez, sus gustos, pasiones, dónde nació. Sabemos, por ejemplo, también un tema muy interesante que tiene un gusto y talento por el arte, entonces que nos pudiera platicar un poco más sobre usted, maestro. Muchas gracias, Víctor. Pues mira, soy nacido en Silao. Nací en Silao, una familia de 9 hermanos, una familia sencilla. Tengo 53 años, cumplí en agosto. Entonces, el Silao de hace 53 años, pues era un ambiente de pueblo chico, un ambiente de que todas las familias se conocían, afortunadamente. Y en ese entorno nací y crecí. Llegado el tiempo, pues bueno, vamos a estudiar. Afortunadamente, yo fui de los suertudos, entre tantos hermanos, un tío nos hizo favor de apoyarnos, en este caso con mis estudios, y se hizo cargo de mis estudios desde chico. Me refiero a mi tío José Chávez Morado, que tuve esa fortuna de que me fuera ahí apoyando desde chiquito, ¿no? Entonces así pude hacerme arquitecto y pude empezar con una vida profesional. Me tocó apenas saliendo de la carrera, prácticamente, bueno, siempre trabajé incluso durante la carrera en cuestiones informales, pero apenas estaba saliendo de la carrera cuando ya en gobierno del estado se presentó una oportunidad. Estaba Vicente Fox de gobernador y estaba un proyecto de construcción de infraestructura para el deporte y la activación física, eh, que tenía muchos años en el estado que no se hacía esa parte. Hace muchos años había un proyecto federal cuando todas las obras se construían desde la federación y a mí me tocó entrar en esa nueva fase en la que Vicente Fox decía que había que construir infraestructura para el deporte y para la activación física, pero el principal objeto no era el deporte y la activación física, sino propiamente la inhibición del delito. Era como tratar de abonarle al tema de seguridad. Entonces hubo un manejo muy interesante. Después, ya platicaré más con detalle de esa parte del trabajo. Fue mi primer trabajo, mi primer contacto con la vida ya de responsabilidades, manejo de recursos, de personal. Muy interesante, muy. Y después me fui a la Secretaría de Obra Pública, luego a la Dirección de Desarrollo Urbano, y en cada fase, pues, con un aprendizaje permanente.
Cuando estuve en desarrollo urbano me di cuenta del gran potencial que tenía conocer bien para desarrollar mi función, pues estudiar más a fondo el desarrollo de las ciudades. Entonces estudié urbanismo. Siempre todo ese proceso siempre combinando actividades. Yo creo que es una cuestión muy contemporánea en la que sabemos que no nos podemos dedicar a una sola cosa. Es decir, híjole, aquel sueño que tenían los estudiantes de salir, llegar a la universidad, meterse a una ingeniería, a una licenciatura y después abrir su despacho y el resto de su vida dedicarse a eso que estudiaron. Esos tiempos creo que ya no nos tocaron verlos, ni siquiera a mí, y seguramente tampoco a ustedes. Nos tocará afrontar la vida profesional desde muchas perspectivas. Tal vez los únicos que todavía se puedan dar ese lujo son los doctores, que ojalá se dediquen, estudien medicina y se dediquen para siempre a la medicina, ¿no? En sus especialidades. Bueno, después entro a la Universidad de Guanajuato, pero en todo ese tiempo, Víctor, y hago este énfasis, es que siempre estuve combinando actividades. Mientras estuve en la universidad como profesor, como coordinador de proyectos estratégicos en el campus Guanajuato, siempre estuve combinando actividad con otras partes del gobierno. Yo ya conocí el ambiente de gobierno, entonces seguí presentándole proyectos a la Secretaría de Educación Pública, en cosas que me nacen y que para las que podía tener tiempo, ¿no? Entonces ofrecí asesorías, consultorías en tema de artes para maestros y maestras de educación básica, desde la perspectiva propia, ¿no? Yo cuando tuve a mis profesores en primaria, en secundaria y todavía en la prepa, pues me di cuenta de que no están preparados para impartir educación artística. Entonces, a veces esa carencia hace que malinformen a los niños, los llenen de prejuicios, los profesores. Entonces le ofrecí a la Secretaría de Educación de Guanajuato darles una asesoría a los profesores para que cuando a ellos les toque dar sus clases, sus horas de educación artística, lo hagan con otra conciencia. Bueno, eso tiene que ver después, porque algo que estamos haciendo en extensión. Por eso lo menciono desde ahorita. Y bueno, al final me ha tocado estar en esas funciones y ahora en extensión cultural. He tenido la fortuna desde hace 18 años tener pues, a una esposa que me ha apoyado en todo, que ha estado siempre conmigo. Ustedes la conocen, es Lolita Gallegos. Y ha sido también una fase muy bonita de mi vida, de crecimiento en lo humano. Y por supuesto, eso respalda el crecimiento profesional. Es bien importante llevar esa articulación. Vida familiar, Víctor, mis hermanos, pues somos 9, y todos ahí con problemas distintos, pero siempre cercano a ellos, siempre tratando pues, de conciliar la vida complicada laboral, que te demanda muchas horas, pero también llamaditas por teléfono, visitas, etcétera, la casa, que sigue siendo Silao, sigue siendo ahí todavía la casa a la que acudimos los hermanos. Bien, perfecto, maestro. Y pues bueno, sabemos que durante este andar que nos ha platicado, pues ha tenido usted las perspectivas desde diferentes sectores, ¿no? De cómo ha ido abordando los retos, ¿no? Y bueno, actualmente creo que es uno de los momentos en que más retos tenemos desde diferentes perspectivas, diferentes temas, y que eso los hace muy complejos. Entonces, bueno, estamos convencidos de que se necesita la participación de todos ellos para poder construir una buena propuesta de solución. Entonces, precisamente me gustaría preguntarle, maestro, actualmente usted desde el sector académico, en la dirección de extensión cultural, ¿qué proyectos se están llevando a cabo, primero? Y segundo, ¿cómo están interviniendo o cómo participan los diversos sectores para poder cumplir con los objetivos de esos proyectos que se llevan a cabo? Sí, Víctor, muy bien. En la parte de extensión cultural, hace ya casi un año que el doctor Guerrero me hizo favor nuestro rector general, el doctor Luis Felipe Guerrero, me hizo favor de colocarme ahí, después de haber venido de desarrollo estudiantil. Y menciono lo de desarrollo estudiantil, donde ustedes me conocieron, porque tiene una vinculación muy estrecha.
La extensión cultural universitaria actualmente está muy vinculado a la función cultural, es decir, como que se dedica solamente a la parte de la cultura, aunque en estricto la extensión en su máxima expresión tiene mucho más que ver con esa, es como un puente de ida y vuelta con la sociedad y con el sector productivo y con el sector de gobierno. Es decir, que desde extensión se debieran de establecer los puentes de ida y vuelta para que desde la academia se genere el conocimiento, pero también desde la experiencia social, desde la experiencia empresarial, desde la experiencia de otros lados, se alimente la academia y se enriquezca. No estamos en esa fase todavía, hay otras áreas que se dedican a eso, conocemos el ecosistema Vida UG y todo el área de vinculación. Este es un fenómeno en todas las universidades, no solamente en la Universidad de Guanajuato. De tal manera que donde estamos parados ahorita es que en la dirección de extensión nos dedicamos a la cultura, por eso le llaman extensión cultural. Entonces, lo que nos toca en concreto ahorita es atender todo un proyecto cultural que está señalado en nuestros documentos institucionales, ¿no? Hay metas, hay objetivos señalados ahí. Pero todo eso, así como lo dices, Víctor, es bien importante no hacerlo solamente desde la mirada interior universitaria, es decir, no solamente desde las posibilidades universitarias. Finalmente, como universidad pública, nos debemos a la sociedad. Y es a la misma sociedad a la que también se debe el sector de gobierno, ¿no? Es decir, hay instituciones culturales que también intentan llevar cultura a la sociedad. Entonces, pues hay que hacerlo en orden, hay que tratar de ponernos de acuerdo. Entonces, hay una parte de nuestra tarea que tiene que ver con eso, con el acercamiento con las instituciones que también se dedican a la cultura, las estatales, las municipales, y tratar de coincidir en un gran proyecto cultural estatal que llegue a los guanajuatenses, pues como digamos que de forma más ordenada, no sin establecer competencias, de ver quién hace más, a ver quién llega a más municipios, a ver quién llega a más población. Porque luego pasa que sin darnos cuenta, digamos que gastamos esfuerzos y no tenemos el mismo impacto. O sea, que queremos llegar a más guanajuatenses. Todo eso, aquí sí hago este énfasis, sin descuidar que la labor cultural universitaria necesita al interior de la universidad su propio esfuerzo de articulación, porque con esta conformación que tiene la universidad ahora por campus, es muy fácil caer en la dispersión, es decir, que haya proyectos de cineclub, que haya proyectos de teatro, que haya proyectos de danza, etcétera, sueltos, así como pues que suceden por allá en un campus y nadie se da cuenta más que ahí el grupito de los que afortunadamente se dieron cuenta ahí. Si logramos establecer directrices para cada una de las disciplinas artísticas, para cada una de las actividades, yo estoy seguro que podemos hacer mucho más cosas de más impacto con menos recursos. Esto último se oye muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo se hace al interior de la Universidad de Guanajuato para que dentro de todas las personas que hacemos cultura dentro de la universidad nos pongamos de acuerdo? Y te voy a poner un ejemplo. Las tradiciones son muy fuertes, ¿eh? O sea, las inercias son muy fuertes, de muchos años. Entonces, por ejemplo, una orquesta sinfónica que estaba acostumbrada a trabajar de un cierto modo, ahora lo tiene que hacer distinto para tratar de que su programación llegue a más público. Entonces, cuando les mueves poquito algo a una organización que ya está con tantos años de inercia, pues son cuestiones que llegan a generar conflictos. Igual con todos los grupos, ¿eh? Nuestro ballet tiene también ya una forma muy estructurada de trabajar. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es establecer todo este diálogo al interior con los directores artísticos, con los enlaces de extensión de los campus, con los rectores de los campus, los secretarios académicos, para tratar de articular todo este gran esfuerzo cultural universitario en algo que estamos llamando cultura UG. Cultura UG es como el concepto integrador.
Yo creo que tiene que ver con lo que ustedes hacen en la consultoría, porque a veces es como simplemente dar acompañamiento para trabajo de equipo, y simplemente ese trabajo que se hace, que de todos modos se hace, tenga un potencial mayor y tenga mayores efectos. Y las consultorías para eso son importantes, ¿eh? Eh, entonces, voy a tratar de resumir, son como dos fases. Una al interior de la universidad, de articular todo el valor cultural en en un solo empaque, por decirlo así, que se llama Cultura Auge, y ya teniéndolo así, poder articular con las instituciones externas más eficientemente nuestro valor cultural. Es decir, llevar a la sociedad, junto con otras instituciones, eh, junto con el Instituto de la Cultura, junto con el Fórum Cultural León, junto con las casas de la cultura municipales, etcétera, poder llegar con más tino al público que queremos. Guanajuatenses somos muchos y si hacemos números, cada evento se llena, o sea, cada concierto se llena, cada presentación del ballet se llena, pero ¿en qué momento nos preguntamos si estamos llegando al público adecuado? O sea, ¿quién necesita ahorita de nuestros valores culturales? Los mismos de siempre, o sea, es decir, que la gente que va cada semana a verlos, a estos grupos, pues bueno, ellos ya tienen en su, es decir, ya ganaron mucho con esta sensibilidad que se gana desde lo cultural y son mejores personas. Ahora, nuestro propósito es compartirlo con las personas que no han podido ir nunca a un concierto, que no han podido ir a una presentación, que también necesitan vivir esa experiencia para ser mejores guanajuatenses, mejores estudiantes universitarios, mejores ciudadanos. Es decir, tenemos que expandir las posibilidades de nuestros proyectos culturales y eso, Víctor, eso, Dazaev, se oye bien en el discurso, pero hay que convencer a muchas personas. En todo ese proceso hay que convencer a la parte interna de la universidad y hay que convencer al sector, a los sectores externos. Ahora, tú mencionas algo bien importante. ¿Cómo hacer esta vinculación con el sector público, con el sector social, con los académicos, con el sector privado, para poder hacer bien esta tarea? Siendo que ellos tienen sus propias directrices, sus propias formas de ver el mundo. Pues nosotros aprovechamos donde estemos, ¿no? Por ejemplo, como universidad pertenecemos a, a los consejos directivos de los institutos, de las instituciones, al Museo Iconográfico del Quijote, al propio del Instituto Estatal de Cultura. Y entonces lo que queremos hacer es, desde esa participación en esos consejos, poner propuestas sobre la mesa para poder trabajar en conjunto con una visión más incluyente, y al final poder responder mejor una pregunta. ¿Cultura para qué? ¿Para qué sirve la cultura? ¿Para qué queremos que llegue más gente? ¿Qué tiene que ver la cultura con la salud? ¿Qué tiene que ver la cultura con la seguridad? ¿Qué tiene que ver con la economía? ¿Qué tiene que ver con ser mejor Guanajuato? No se trata de hacer eventos culturales simplemente por pasarte una tarde bonita, una tarde alegre. Se trata del enriquecimiento del espíritu de un guanajuatense que entra a un concierto, que entra a un evento y una hora después, cuando sale por esa misma puerta, es un guanajuatense con una sensibilidad distinta y que tal vez desde una sensibilidad distinta podrá ver su realidad, analizarla, someterla a un juicio distinto y luchar por un Guanajuato mejor desde esa sensibilidad. No son fórmulas mágicas, pero son fórmulas que sí sirven y que se construyen de poco en poco, con mucho, no por nada, todos los países del mundo le siguen apostando a la cultura de forma permanente. Sigue habiendo siempre el esfuerzo de que a través de la cultura construyamos una sociedad mejor. Y nosotros como universitarios, pues obviamente somos los más convencidos de eso, ¿no?
Por eso es que esa labor se convierte en algo más importante ahora. Ese maestro que sí menciona partes muy importantes. La primera de ellas que mencionaba es precisamente esta necesidad pues de la vinculación incluso interna, ¿no? Dentro de la misma organización para poder después salir a, pues a negociar, a convencer, como usted lo menciona, a los diferentes sectores que la mayoría de las veces pues tienen ellos sus objetivos particulares, entonces cuesta mucho trabajo que volteen a ver hacia lo que se está haciendo en los otros sectores y desconocen el potencial de poder colaborar. Entonces, pues precisamente esa es la razón de ser de esta sección, que entre sectores se conozca y se comunique, pues cómo pueden aportar, ¿no? Ellos desde su trinchera hacia los demás y cómo pueden hasta facilitarse la tarea y los objetivos que ellos tienen. Y en segundo punto, pues también me da mucho gusto y estoy seguro que a las personas que nos ven y nos escuchan también les dio gusto escuchar pues el papel tan importante que está llevando a cabo en la Universidad de Guanajuato a través de la dirección que usted representa, de el potencial que tiene y cómo están trabajando para explotarlo. De verdad es algo que nos va a beneficiar muchísimo como sociedad, como Estado, como país, como planeta entero, ¿no? Entonces, Claro. pues bueno, maestro, se viene el Festival Internacional Cervantino, sabemos que la intervención precisamente de la Universidad de Guanajuato es relevante, es muy importante. Entonces, pues nos gustaría que nos platicara qué viene en el Festival Internacional Cervantino para la Universidad de Guanajuato. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el festival es un buen ejemplo de colaboración interinstitucional, ¿eh? Entre el municipio, entre el gobierno del estado, entra las oficinas del festival que dependen de la Secretaría de Cultura, etcétera. Entonces, ahí hay muchas formas. Y lo que nosotros siempre propugnamos ahí en el festival es no se trata solamente de hacer el festival para que salga bien y bonito, ¿no? Este festival cultural sirve para que florezca el espíritu humano, ¿no? Para esto que nos hace tan distintos del resto de los seres vivos, lo que nos hace humanos, algunos le llaman espíritu. Entonces acá le decimos la fiesta del espíritu al Cervantino. Y efectivamente, desde que nació, hace 48 años, la universidad pues tuvo mucho que ver, ¿no? Nada más ni nada menos que su origen. Si el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato fue quien sentó las bases de alguna forma para que el Cervantino surgiera. Cuando el Cervantino nace, el Teatro Universitario ya tenía 20 años de existir. Es decir, el Cervantino está por cumplir 50 años, el Teatro Universitario está por cumplir 70. Es decir, van... Y de alguna forma, ese teatro universitario para nosotros es sentimentalmente, digamos que como muy querido, porque no solamente porque lo dio el origen al FIC, sino porque el espíritu con el que se creó, de que desde el teatro universitario poner a universitarios de cualquier carrera, no tenían que estudiar artes, dramáticas, ni nada de eso. El propio rector de la universidad haciendo el papel del Quijote, el señor de la esquina, el que vende ahí las tortillas, haciendo el papel de... Entonces, la sociedad y la universidad colaborando juntos en una puesta en escena es algo, híjole, bien bonito. Entonces, con ese cariño muy especial que desde el teatro y que surge todo este festival, pues por eso es que el festival siempre es como un momento muy esperado por los universitarios, por sus grupos artísticos. Y ya ha habido, bueno, el teatro desde que empezó ha participado. La orquesta, no conozco muy bien la historia, pero también tiene muchos años siendo uno de los pilares, uno de los eventos que son pilares del propio festival. Obviamente el festival tiene muchos eventos, a través de los años ha habido unos impresionantes, hemos podido tener aquí espectáculos de talla mundial gracias al festival, pero entre todo eso, uno de los pilares permanentes son el teatro, el ballet folclórico y la orquesta sinfónica. Entonces, este año no podían faltar la participación de esos tres. Ahorita te digo cómo va a ser la participación, pero también ha habido participación de otros grupos.
nuestras rondallas, nuestras estudiantinas, que también están desde el principio del festival, de forma intermitente a veces, etcétera. También ha habido profesores, estudiantes que han podido entrar a la programación de Cervantino en distintos años. Entonces, pues este año es distinto. Víctor, desde el año pasado que se terminó el anterior festival, empezamos a trabajar en esta colaboración, en pensar en qué, pero no pensábamos en la pandemia, o sea, no sabíamos que... Entonces, cuando se llega el momento de decidir y se decide que sea virtual, pues sí, o sea, la verdad, honestamente, nos pasó igual que con la feria del libro, ¿no? Dudamos si íbamos a poder entrar o no, si íbamos a poder hacer algo o no. Pero, bueno, tanto con la feria del libro como con el festival desde lo virtual, los vemos como grandes oportunidades para poder hacer cosas nuevas, novedosas, que desde nuestras posibilidades universitarias sigan siendo muy atractivas. Entonces, en este Festival Cervantino vamos a hacer un concierto en video, muy complejo, muy profesional, muy profesional. Imagínate 60 y tantos, 70 músicos en sus casas, porque no los sacamos de sus casas. O sea, ellos se graban desde sus casas con un teléfono. No creas que va un camarógrafo y los graba ahí con equipo de sonido, no. Se graba con su telefonito las partituras completas. Son cuatro tiempos. Entonces tienen que grabarse completas las cuatro. Entonces es muy larga la quinta sinfonía de Beethoven. Multiplica eso por 70 músicos. Mandas 70 videos a una productora, son 70 pistas de audio, 70 pistas de video, y después articular, sincronizar para que se vean en una sola pantalla todos los... Y después darle una vida virtual. Es una sorpresa muy bonita, la van a ver. Ustedes tienen la primicia. Es como si la Orquesta Sinfónica estuviera tocando en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. De forma digital. Bueno, eso es la quinta de Beethoven desde la Orquesta Sinfónica. Va a ser una producción muy bonita. Y el ballet folclórico y el teatro y el resto de los grupos, estamos haciendo 3 documentales. Especifico que son documentales porque no tienen un carácter de presentación artística. Es decir, la OSUC sí pudimos, nos dio tiempo para hacer un video concierto, y los otros son documentales. Pero los documentales no tienen menos valor, ¿eh? O sea, es poner de relieve toda la trayectoria que tiene la universidad y sus grupos artísticos en el festival. Siempre será un tema importante. Sobre todo ahora, pues que estamos pues ya próximos a los 50 años. O sea, para los 50 años seguramente habrá una gran celebración del festival y es necesario refrescar cuál ha sido la trayectoria de nuestros grupos artísticos en el festival. Eso va a haber. Y para las personas que no conocen los entremeses, hicimos porque a lo mejor ustedes que estuvieron aquí tanto tiempo en Guanajuato y vivieron tantos cervantinos, los conocen, los han visto ahí, pero hay muchas personas en el mundo que no. Entonces, como este formato, como esta edición del festival va a ser digital, pues entonces yo pienso, y gratuita sobre todo, digital y gratuito, vamos a poder llegar a muchísimas más personas de distintas edades y vamos a poder llegar a personas que no llegábamos antes, ¿eh? Es decir, ahora los entremeses los vamos a poner en un video completo de todos los entremeses y los vamos a subir a las distintas plataformas para que la gente conozca los entremeses cervantinos. Esa va a ser la participación y, como dices, Víctor, sí se requieren habilidades muy especiales para la colaboración interinstitucional, para la colaboración con otras instancias que necesitamos ponernos de acuerdo. Y aunque lo hacemos con mucho cariño siempre, también nos enfrentamos de repente a cosas, ¿no? Nosotros trabajamos por nuestra visión institucional plasmada en nuestros documentos institucionales y las distintas instancias tienen sus propias
sus propios objetivos, sus propias metas. Y esto que ustedes hacen en esa consultoría, me parece que va a tener mucho éxito, porque lo necesitan muchas instituciones. De alguna forma, que alguien vea todo el panorama, vea todo el cúmulo de documentos rectores que hacen que las cosas sucedan, ponerlos juntos y encontrar áreas de interés común y ahí sentar bases para el trabajo colaborativo. Eso es bien importante. Es que pues esperamos que lo hagan muy, muy bien como siempre, Víctor. Así es, maestro. Y tiene muchísima razón. Esta pandemia pues nos obligó a todos a redoblar esfuerzos, pero pues bueno, ya ahorita en este momento podemos ver los beneficios que usted menciona, ¿no? O sea, el alcance que puede tener los eventos que la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, con los entremeses, es algo pues que de lo contrario no se hubiera logrado sin pandemia. Entonces, pues bueno, no quiero decir que es algo muy afortunado, ¿verdad? El hecho de la pandemia, pero pues bueno, de lo malo, tratar de rescatar lo poco bueno es eso. Entonces, pues sí, tenemos que estar preparados institucionalmente para poder responder a estas situaciones que pues sin duda nadie se esperaba. Entonces, pues bueno, maestro, sin duda fue muy enriquecedor las perspectivas que usted nos ha ido planteando, basado en la experiencia que ha tenido profesionalmente. Entonces, pues bueno, me gustaría para ir cerrando esta charla, pues abrir el espacio, algún mensaje, alguna invitación que usted quiera dar a las personas que nos ven y nos escuchan. Pues sí, bueno, ahora sí que desde el dolor de la tragedia que vivimos mundialmente, es tragedia porque se pierden vidas humanas. Eso es Claro. trágico, eso no podemos decir por ningún motivo que tiene aspectos positivos. Pero habrá dentro de toda esta tragedia cosas que han hecho que la universidad y el mundo, perdón, que el mundo dé pasos más rápidos hacia una transición que ya se estaba dando, pero que ahora por esta pandemia hemos tenido que dar más rápido, ¿no? Me refiero a la comunicación virtual. En muchas instituciones, en muchas universidades, también el sector gobierno, se propugnaba mucho porque las personas tuviéramos habilidades de comunicación digital, es decir, que fuéramos capaces de tener una videoconferencia, que fuéramos capaces de dar clases en línea, etcétera. Entonces, eso ya se estaba, íbamos hacia allá, de poco en poco queríamos que abonarle más a la educación a distancia, etcétera. Pues la pandemia nos obligó a que eso, a que todo ese proceso se sintetizara en muy poquito tiempo. Yo creo, lo que yo alcanzo a ver es que, no sé, por lo menos nos ahorró 5 años de esfuerzo de aprendizaje en unos meses, por lo menos, o sea, lo que sin pandemia nos hubiéramos tardado unos 5 o 6 años en transitar hacia la comunicación por más plataformas digitales, la pandemia nos hizo que de la noche a la mañana estuviéramos comunicándonos así. Y eso, Víctor, insisto, no es, o sea, la tragedia es tragedia, no quisiéramos haber perdido ninguna vida humana, sobre todo las personas que tuvimos familiares enfermos, los seres queridos que ya no vamos a poder ver. Dentro de todo eso, pensemos en que una parte positiva es esta y esperemos pues aprender la lección, no abandonar jamás esta experiencia. La historia nos dice que sí se olvida, ¿eh? Ahorita en esta pandemia repetimos muchos errores que se cometieron en pandemias anteriores. Entonces, yo creo que ahorita, con estas facilidades que tenemos de comunicación, hay que tomar nota, que no se nos olvide, y quedarnos con el aprendizaje, Víctor. Así es, maestro. Bien, pues coincido totalmente con usted y nuevamente, pues agradecerle el espacio, la oportunidad, maestro. Espero que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de charlar. Vienen proyectos más interesantes en la dirección de extensión cultural y pues bueno, para poder reunirnos otra vez virtualmente, como usted lo menciona, para poder platicar sobre eso.
Con mucho gusto y con mucho cariño, deseándoles como siempre que tengan mucho éxito. Ustedes, yo confío en ustedes, Víctor. Muchísimas gracias, maestro, de verdad, se lo agradezco mucho. Hasta pronto, Que nos esté muy bien. vemos.